Hello, everybody, and welcome to this introduction Hola a todos y to bienvenidos the a esta very introducción interesting a una iniciativa initiative muy looking interesante at sobre la prediabetes, que la OMS prediabetes, y la which FID is han today called redenominado by hiperglucemia WHO intermedia. IPF Ya inhibitor, and explicaré el motivo de este the cambio de WHO definición más prefer adelante. to name the prediabetes as intermediate hyperglycemia. But I will be back on the reason of this change. My name is Me Antonio llamo Antonio Ceriello. Ceriello. I am Soy asesor de research investigación consultant en el at IRCCS Multimédica de IRCCS Milán, que es un Multimedica in instituto de Milan, which is a investigación, research pero institute. también soy So I'm profesor adjunct adjunto de professor of medicina interna internal en la medicine Universidad at Vanvitelli de Nápoles. Vanvitelli University in Naples. So what we will Así pues, lo que want queremos to aprender y, por supuesto, learn, and compartir en of este course seminario web, we will que se share celebrará el in 29 de this mayo, webinar, es cómo este will be concepto de held on prediabetes o May hiperglucemia 29, intermedia está is despertando un creciente interés hoy how en día. this concept of prediabetes slash intermediate hyperglycemia is growing in interest today. Why? Not only ¿Por qué? because there is a huge No solo number of porque hay un people gran with this número de personas con classification, esta but afección, now sino it's porque cada more vez and está más more claro que la clear prediabetes that se the asocia a un prediabetes riesgo is muy alto de accompanied enfermedad by very cardiovascular, high risk incluida la of insuficiencia cardiovascular cardíaca y la disease, enfermedad renal. including heart failure and kidney disease. And of course, the impact of these Y, por supuesto, comorbidities el is impacto de estas very comorbilidades important es muy because importante, porque expose las personas con people not prediabetes only with no the solo desarrollan prediabetes, diabetes, not que en only sí misma to es una develop enfermedad diabetes, muy because that peligrosa, itself is a sino very que dangerous también condition pueden first, desarrollar y sufrir but also complicaciones before antes de que of aparezca la developing diabetes. diabetes, to suffer for this kind of complications. ¿Por qué es importante para los resultados del paciente el diagnóstico precoz de la prediabetes o hiperglucemia intermedia? Hoy en día está claro que el diagnóstico precoz de la prediabetes o hiperglucemia intermedia es realmente fundamental para prevenir el desarrollo de la diabetes y, sobre todo, la posibilidad de desarrollar complicaciones muy graves, es decir, cardiovasculares y renales. Meaning cardiovascular and kidney complications. Para hacerlo se utiliza un método bien establecido. Por supuesto, podemos intervenir después del diagnóstico, pero los datos muestran que al hacer el diagnóstico lo antes posible se puede identificar a las personas con alto riesgo y evitar complicaciones, en particular el desarrollo de la diabetes. The chance to avoid the complications, and particularly the development of diabetes, is very high. This concept is Este stressed concepto se with the refuerza con el change of cambio de definition definición que propuso that the la OMS WHO hace casi un año y que la proposed FID 1 year ago, aceptó y almost 1 compartió year de ago, inmediato. and IDF was immediately accepting and now is sharing this new definition. Even I have to be honest. Aunque debo ser honesto, en lo que se refiere a la terminología, es más complicado decir hiperglucemia intermedia que prediabetes. Pero el objetivo de la definición hiperglucemia intermedia es dar esperanza. Damos esperanza a las personas de que esta afección se puede revertir. Esta afección puede revertirse y si alguien tiene un metabolismo glucémico dañado, no es inevitable que vaya a desarrollar diabetes y sus complicaciones. Existen varias estrategias que se abordarán en profundidad en este seminario web. Y lo más importante es que tenemos pruebas de que la llamada memoria metabólica, que es un fenómeno bien conocido en la diabetes, también puede caracterizar la prediabetes.
Esto significa que un diagnóstico precoz que permita realizar un tratamiento temprano puede prevenir no solo la aparición de la diabetes, que ya de por sí es muy importante, sino también complicaciones graves como las cardiovasculares, incluida la insuficiencia cardíaca, y las renales. ¿Cuál es el impacto psicológico para el paciente con un diagnóstico precoz de prediabetes o hiperglucemia intermedia? Esto puede variar mucho, porque el concepto en sí no está claro. Dedicar suficiente tiempo a explicar el significado y sobre todo el pronóstico de esta afección es la razón por la que la OMS decidió adoptar el término hiperglucemia intermedia. Porque se puede actuar, se puede hacer algo por las personas que padecen esta afección. Porque, por supuesto, el primer enfoque es adoptar un cambio drástico en el modo de vida, es decir, mejorar la actividad física, cambiar la alimentación y perder peso en caso de obesidad o sobrepeso. Evidentemente, esto no es fácil de aceptar para algunas personas, y esto puede ocurrir porque el cambio tiene que durar toda la vida, no solo a corto plazo. Además, tenemos datos de que algunos tratamientos farmacológicos, por ejemplo la metformina, que es un tratamiento muy utilizado para la prediabetes, pueden prevenir el desarrollo de la diabetes. Pero también en este caso hay que empezar lo antes posible. Todo esto puede abordarse y tener un impacto importante en la calidad de vida. Y las personas pueden estar muy motivadas para hacer todo esto o no. Se les invita a cambiar realmente su modo de vida, ya que existe un enorme riesgo de desarrollar enfermedades importantes como la diabetes y, en especial, complicaciones muy graves como las cardiorrenales. Y como las personas no tienen síntomas reales en esta afección, no sienten dolor y, por lo tanto, no conocen los límites de la enfermedad. Es muy difícil aceptar el cambio, porque los cambios en el modo de vida son muy complicados de conseguir en la vida real. Así que, una vez más, el impacto psicológico puede ser muy diferente en cada persona, lo que significa que alguien puede estar realmente motivado, por ejemplo, a cambiar su peso corporal, controlar sus niveles glucémicos con frecuencia y utilizar herramientas que se tratarán más en profundidad en este seminario web, como el diagnóstico coronario aceptado con POTG, el papel de la glucosa al cabo de 1 o 2 horas tras las comidas o tras la POTG, y aumentar la actividad física. Todo esto puede afectar de forma distinta a cada persona, ya que se trata realmente de una reacción individual. Por eso, normalmente, para conseguirlo, se necesita la ayuda de un psicólogo, porque no hay nada más difícil que cambiar de modo de vida. Se necesita tiempo para convencerse profundamente de que lo que se está haciendo es muy importante para uno mismo y para luchar también contra lo que ocurre en la vida cotidiana.
Porque lo que ocurre es que uno ve continuamente mensajes de los medios, de la televisión, de todo, que le dicen que comer es bueno. Y, por supuesto, también que está bien relajarse, tomarse una copita, por ejemplo, y cosas por el estilo. Así que hay una enorme presión para llevar un modo de vida poco saludable, y decidir cambiar requiere muchísima motivación. Vuelvo a insistir en el concepto. Esto no es difícil de hacer a corto plazo. Lo realmente difícil es mantener este modo de vida a largo plazo. Y cuando digo a largo plazo, me refiero al resto de la vida. ¿Cuál es el impacto psicológico para el paciente con un diagnóstico precoz de prediabetes o hiperglucemia intermedia? En primer lugar, se pueden abordar, porque estamos hablando precisamente del diagnóstico precoz. Por supuesto, todo el mundo podría hacer una prueba diagnóstica, pero esto no es realista. Los médicos de atención primaria tienen un papel muy importante, porque ven a personas en esta situación con más frecuencia que cualquier especialista. Y probablemente los medios de comunicación también pueden desempeñar un papel muy importante porque pueden aumentar la concienciación, aunque cuesta que la gente reconozca que esta situación existe. En segundo lugar, entender a quién hay que examinar, porque no podemos hacer pruebas de detección a toda la población. Pero en el caso de personas con sobrepeso, por ejemplo, o con predisposición genética a la diabetes, además de algunas comorbilidades como hipertensión o síndrome metabólico, que es un síndrome bien conocido que incluye obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia, una afección habitual. Estas personas, sobre todo si tienen una edad avanzada, deben someterse a pruebas. Tengo que decir que hoy en día el concepto de edad también está cambiando, porque en el pasado esto se relacionaba con personas mayores, digamos mejor, de edad avanzada. Sin embargo, ahora, con los modos de vida actuales, estas afecciones se ven incluso en personas muy jóvenes. Muy a menudo diagnosticamos diabetes en personas de menos de 30 años y si se sospecha que tienen prediabetes, se puede comprobar el riesgo. ¿Cómo? Esto se abordará con más detalle en nuestro seminario web. Hoy tenemos herramientas similares. Actualmente, por ejemplo, podemos usar la POTG de manera simplificada. Tenemos evidencia sólida de que durante una POTG el valor de la glucemia a la hora ya es suficiente para hacer un diagnóstico. No necesitamos prolongar hasta las 2 horas, con lo que, claramente, nos ahorramos una hora. Y también, en el futuro, a lo mejor vamos a utilizar la monitorización continua de glucosa, que en mi opinión y en la de otros, podría ser la mejor solución. Porque con la monitorización continua de glucosa se puede observar la situación en tiempo real y en condiciones reales. No hay que olvidar que en la POTG se utiliza un estimulante no fisiológico, ya que se administran 75 gramos de glucosa, lo cual no es fisiológico en absoluto. Así pues, en el horizonte tenemos nuevas herramientas y nuevas formas de detección. Necesitamos hacer pruebas de detección antes que en el pasado, es decir, a una edad más temprana, y la idea es adoptar cambios en el modo de vida, pero también utilizar tratamientos bien establecidos, disponibles y seguros, como la metformina, sobre todo.
¿Qué mensajes clave podemos llevarnos a casa al final de esta entrevista? En primer lugar, recordar que este es un seminario web importante que se celebrará en mayo de 2025, de 14 a 15, hora de verano de Europa Central, porque en mayo será verano en Europa. Y luego el mensaje final es asistir a este seminario web. Será una oportunidad para aprender más sobre los nuevos avances en el tratamiento actuales y descubrir por qué necesitamos pruebas de detección precoz para la prediabetes. También vamos a explicar por qué la OMS decidió cambiar la definición de prediabetes a hiperglucemia intermedia y cuáles son las comorbilidades graves que se asocian a esta afección y, en especial, qué podemos hacer para evitar la aparición de diabetes y sus complicaciones.